Hola, mi nombre es Nicolás y hoy les voy a hablar de nuestro trabajo titulado Rol de los genes CYP4G en la supervivencia y resistencia a insecticidas en Triatoma infestans, vulgarmente conocido como vinchuca. Es uno de los principales vectores de la enfermedad de Chagas en nuestra región. El integumento es el tejido externo del insecto. Está formado por la cutícula y la epidermis subyacente. Este tejido juega un papel esencial en la aptitud y supervivencia de los insectos. Sirve como barrera tanto para evitar la pérdida de agua por evaporación como para bloquear la penetración de insecticidas y otros microorganismos. También forma glándulas exócrinas que, a su vez, sintetizan y liberan compuestos con la función de feromonas. La cutícula está cubierta por una mezcla compleja de lípidos, con predominio de hidrocarburos lineales y metilramificados de cadena muy larga, pero también se pueden encontrar otros lípidos como ésteres de esteroles, triacilgliceroles, alcoholes grasos y demás. La biosíntesis de lípidos cuticulares ocurre en unas células especializadas denominadas enocitos. En estas células, las sintasas de ácidos grasos generan principalmente ácidos grasos de 16 átomos de carbono que posteriormente son alargados por elongasas para formar ácidos grasos de cadena muy larga. Estos compuestos son sustratos de reductasas que catalizan la formación de alcoholes grasos y también son precursores de aldehídos grasos, ambos sustratos de las CYP4Gs que están involucradas en el último paso de la síntesis de hidrocarburos cuticulares. Los ácidos grasos de cadena muy larga también originan ácidos grasos insaturados y ceras que contribuyen a la composición de la cutícula. El objetivo específico de este trabajo fue caracterizar funcionalmente en Triatoma infestans el rol de los genes codificantes para la CYP4G en la supervivencia, reproducción y resistencia a insecticidas piretroides en Triatoma infestans. Para esto utilizamos ninfas de cuarto y quinto estadio de Triatoma infestans. El silenciamiento lo realizamos mediante la técnica de RNA-I. Analizamos la expresión diferencial del silenciamiento mediante qPCR. Estudiamos los fenotipos de silenciamiento mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas y realizamos bioensayos de supervivencia y bioensayos con deltametrina. Observamos que el contenido de hidrocarburos cuticulares de los insectos silenciados fue significativamente menor que el contenido de hidrocarburos cuticulares de insectos control. Por otro lado, las hembras silenciadas pusieron un número total de huevos significativamente menor que las insectas control, y de estos huevos puestos por hembras silenciadas, ninguno tuvo la capacidad de eclosionar, al contrario de las hembras control, que de los huevos puestos por esta eclosionaron en torno al 70%. En cuanto a la longevidad y metamorfosis de los insectos, observamos que los silenciados experimentaron menor metamorfosis que los insectos control y también sobrevivieron significativamente menos. En cuanto a los bioensayos con deltametrina, observamos que los insectos silenciados fueron mucho más sensibles a los efectos de la deltametrina que los insectos control. Las conclusiones que obtuvimos fueron que el silenciamiento de los genes CYP4G reduce significativamente la proporción de ninfas que experimentaron metamorfosis. El decrecimiento en la transcripción de estos genes afecta significativamente la supervivencia de los insectos. La formación de hidrocarburos lineales y ramificados se vio significativamente reducida en los insectos silenciados. La oviposición disminuyó significativamente en las hembras silenciadas y de los huevos puestos por las hembras silenciadas ninguno eclosionó. Y también el silenciamiento afecta de manera significativa a la sensibilidad de los insectos a los efectos de la deltametrina. Eso es todo lo que tenía para contarles. Estos resultados han sido publicados y los invito a leer el artículo. Muchas gracias.